Si estás escuchando esta historia desde algún rancho polvoriento de Sonora o desde un porche silencioso en los cerros de Texas, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si este relato te conmueve de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal. Porque hay historias que no se leen, se escuchan como si alguien te confiara una herida abierta que con el tiempo aprendió a sanar. Era finales de octubre de 1887 y el aire seco alrededor de Dry Creek olía a ramas quebradas, cuero, viejo y ceniza. El rancho Harrison quedaba lejos de todo, sin vecinos cerca, sin campanas ni trenes, apenas silencio y polvo, lo que para muchos sería una condena, pero para Randy era sosiego. Con 38 años, vivía solo desde que su madre murió y su hermano salió en busca de oro. Se decía en el pueblo que era un hombre huraño, pero su ganado nunca pasaba hambre y su cerca jamás se caía. Nadie sabía lo que guardaba por dentro y él tampoco se esforzaba por mostrar. Aquella tarde, Randy había salido a caballo para revisar las colinas después de una noche de viento. A lo lejos, entre un claro de arbustos secos, vio algo que no encajaba. Había un círculo de piedras negras, como una fogata apagada, y al lado, un saco grande, manchado y chamuscado por las orillas. Al principio pensó que era basura o algún animal muerto, pero cuando se acercó, vio que algo adentro se movía apenas. No gritó, no preguntó. Bajó del caballo y desató el nudo con las manos firmes, como quien no se permite temblar. Dentro del saco había una mujer, el rostro amoratado, las muñecas amarradas con un trapo sucio, el vestido rasgado hasta la cintura. Estaba viva, pero apenas. No dijo su nombre, no lloró, no pidió ayuda, solo lo miró sin pestañear, como si ya hubiese dejado de esperar cualquier gesto humano. Randy no hizo preguntas. No era su estilo. La cubrió con su chaqueta, la cargó al caballo y la llevó para casa como si llevara una parte rota de sí mismo. En el rancho, improvisó una cama junto a la estufa de leña. Calentó agua, le limpió las heridas con aguardiente, le sirvió pan y caldo, aunque ella apenas podía sostener la cuchara. Durante horas, se turnó entre vigilar la puerta y sentarse cerca, sin decir una palabra. La mujer tampoco habló, ni siquiera cuando se despertó en medio de la noche con fiebre. Solo dejaba escapar un suspiro cada tanto, como si respirar doliera. Al amanecer, Randy salió temprano para buscar huevos y más leña. Cuando volvió, la mujer ya estaba sentada, envuelta en una manta mirando por la ventana. No preguntó dónde estaba, no intentó escapar. Él dejó el cesto sobre la mesa y se quedó parado en silencio. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo en su forma de mirar le hizo entender que había decidido quedarse, aunque fuera solo por un tiempo. El rancho tenía olor a madera húmeda y café recalentado. A cada paso que ella daba, parecía medir el peso de su cuerpo, como si aún no supiera si podía confiar en sus propias piernas. Randy le dejaba espacio, no insistía en hablar, no se acercaba más de lo necesario, pero cada mañana ponía un plato limpio sobre la mesa, un jarro de leche y una porción extra de pan, como quien prepara la mesa para alguien que todavía no sabe si quiere quedarse. Había aprendido con la soledad que a veces lo más valiente es no preguntar nada. Pasaron 3 días sin que ella dijera una sola palabra. Durante ese tiempo, lo único que compartían era el sonido del viento y el crepitar de la estufa. En las noches, Randy la escuchaba toser en silencio, como si hasta la tos le diera vergüenza. Una madrugada, al pasar por el granero, encontró las vendas manchadas de sangre envueltas con cuidado, como si ella no quisiera molestar dejando rastros. Era una mujer golpeada, sí, pero no derrotada. Había algo en su forma de moverse que hablaba de resistencia. Fue al 5.º día que ocurrió algo diferente. Randy había dejado una pequeña caja de cenizas al lado del fogón, después de quemar papeles viejos.
Cuando volvió del corral, la encontró inclinada sobre la mesa, los dedos sucios de gris y una palabra escrita con cuidado sobre un pedazo de madera. Michelle. Era la primera vez que tenía un nombre y no lo había dicho. Lo había escrito, como quien no sabe si la voz todavía funciona. Randy no respondió con palabras, solo asintió levemente con la cabeza y se sentó del otro lado de la mesa. Desde entonces, Michelle comenzó a hacer pequeños gestos. Limpiaba lo poco que usaba, dejaba las cobijas dobladas, y una tarde incluso se animó a barrer el alpendre. No hablaba, pero estaba presente. Randy también había mudado. Reparaba la cerca con más cuidado, afilaba el cuchillo para que el pan no se rompiera, lavaba las botas antes de entrar. Entre ellos se formaba algo que no tenía nombre, pero que se sentía como un acuerdo silencioso. Nadie iba a empujar al otro para hablar de lo que no estaba listo para decir. Una tarde, mientras él cortaba leña detrás del granero, una hoja doblada salió, volando de entre las vigas viejas. Michelle la recogió sin pensar. Estaba arrugada, con manchas de humedad, pero aún podía leerse. Busco mujer sincera, sin adornos ni belleza. Solo pido un corazón dispuesto a compartir silencio y pan. Rancho Harrison, Dry Creek. Era la letra de Randy. Era un anuncio matrimonial. Michelle se quedó inmóvil. Ese papel, ese mismo papel, era el que ella había guardado cerca del pecho mientras cruzaba desiertos, el que la había hecho salir de donde estaba. Pero Randy nunca la esperó. Ella había llegado sola, y lo que ocurrió después fue lo que la llevó al saco. Cuando él volvió y la encontró con la hoja en la mano, no dijo nada. Michelle tampoco. Solo la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado con el que una madre dejaría una carta para un hijo ausente. Esa noche no hubo cena. No por falta de comida, sino por exceso de algo más fuerte. Una verdad que se había quedado atorada entre ellos desde el primer día. El silencio volvió, pero ya no era refugio. Era un muro, uno que tendría que caer de un modo u otro. Michelle no comió esa noche. Se quedó sentada al lado del fogón, abrazando las piernas como si buscara protegerse de algo que aún estaba allí, invisible, pero presente. Randy la observaba desde la mesa, con el sombrero en las manos y la espalda tensa. No tenía cómo justificar lo que había pasado. Él había escrito esa carta, sí, pero cuando no recibió respuesta, simplemente desistió. Nunca imaginó que alguien realmente la leería. Mucho menos que esa persona sería ella, que vendría, que llegaría rota, y que él estaría demasiado tarde. A la mañana siguiente, Randy salió antes del amanecer. No dijo a dónde iba, pero dejó pan recién horneado, agua hervida y un pequeño tarro de mermelada sobre la mesa. Michelle lo observó desde la ventana mientras él se alejaba a caballo. No sentía odio, sentía un vacío extraño, como si una historia que ella había inventado para sí misma se hubiese quebrado. Había cruzado tantos lugares con esa carta en el pecho, aferrada a la idea de que alguien allá afuera podía verla más allá de las marcas, más allá del cuerpo. Pero el hombre de la carta no había ido a buscarla, y lo que vivió en su ausencia fue una pesadilla. Cuando Randy volvió, traía consigo algo inesperado, una cuna de madera desmontada, clavos, herramientas y un libro sobre signos de embarazo. No dijo una palabra. Solo dejó todo sobre el banco del granero y se puso a trabajar. Michelle salió al alpendre sin entender. Lo miró en silencio mientras él martillaba, medía y lijaba, hasta que al fin, sin mirarla, él dijo: «No sé qué te hicieron, pero quiero aprender a estar para lo que venga». Fue la primera frase completa que le oyó. No era una disculpa, no era una promesa, era una rendición. Esa noche, Michelle abrió la alacena, preparó pan y lo puso en el horno viejo. Usó una receta que había aprendido de niña, una mezcla de harina, agua caliente y paciencia.
Cuando Randy entró, el rancho olía a hogar. Comieron sin hablar, pero algo en sus manos, en la forma de pasar la sal, de levantar la taza sin chocar, hablaba de otra cosa, de que estaban intentando, no desde el romance, desde la reparación, desde el respeto. Al día siguiente, Michelle le confesó que estaba embarazada. No hubo preámbulo, solo lo dijo, con la voz seca pero firme. Esperaba rechazo, duda, cualquier cosa. Pero Randy no la interrumpió. Tampoco bajó la mirada. Solo se acercó al banco de trabajo, tomó un trapo viejo y se limpió las manos. Después, como si la frase ya viviera dentro de él, dijo: «Ese hijo no es mío de sangre, pero puede serlo de alma, si me dejas». No lloraron, no se abrazaron, pero el silencio que vino después no dolía. Era suave, como una manta. Durante las semanas siguientes, Randy empezó a construir un pequeño cobertizo al lado de la casa principal. No explicó por qué, pero cada tabla, cada clavo, cada gota de sudor parecía decir algo. «Estoy aquí, estoy quedándome». Michelle tejía pequeñas mantas con retazos que encontraba en baúles viejos. A veces se cruzaban en el pasillo, otras veces pasaban horas sin verse, pero ya no evitaban los ojos del otro. Compartían el mismo techo, pero sobre todo, compartían el mismo duelo, por lo que no fue, y la misma esperanza, por lo que podía ser. En el pueblo empezaron los rumores, no porque alguien los viera, sino porque en lugares pequeños el silencio también hace ruido. Una tarde, Randy fue a comprar sal y levadura. La dueña de la tienda lo miró de reojo y murmuró algo sobre la mujer que guarda en su rancho. Él no respondió. Pagó en monedas exactas y se marchó. Sabía que no podía controlar lo que decían, pero sí cómo actuar. Al llegar, le dejó una flor silvestre sobre la mesa. No dijo de dónde la trajo, pero Michelle la reconoció. Crecía solo a la orilla del río. Para él, un gesto. Para ella, una señal de que su historia estaba siendo reescrita, aunque el mundo siguiera sin entenderla. Una noche, el cielo se quebró en rayos. Las lluvias llegaron con furia, y el techo del galpón comenzó a gotear. Michelle entró corriendo, empapada, con las manos sobre el vientre. Randy la tomó sin dudar, la envolvió en mantas y le preparó una bebida caliente con hojas de menta. La tormenta duró hasta el amanecer. Cuando todo se calmó, Michelle le confesó algo que había guardado en el pecho desde el primer día: el saco. Le contó cómo fue entregada a hombres que usaron su nombre como burla, cómo la golpearon, cómo la dejaron a la orilla del fuego creyendo que no despertaría, y cómo en ese último hilo de conciencia pensó: quizás él venga. Pero él nunca vino. Randy no supo qué decir. Se le quebraron los ojos, pero no se permitió llorar frente a ella. Solo se quedó sentado, con las manos en las rodillas, respirando como si cada palabra de ella le doliera en la carne. Cuando al fin pudo hablar, lo único que dijo fue: «No puedo deshacer nada, pero quiero ser lo que venga después». Esa frase se quedó flotando entre ellos, como una promesa que no necesitaba testigos. Michelle no respondió, pero esa noche durmió por primera vez sin temblar. Los días siguientes fueron de calma tensa. Michelle bordaba en silencio. Randy reparaba el portón. En una de esas tardes tranquilas, él la sorprendió mostrándole un pequeño rincón detrás del corral. Había girasoles, muchos, altos, brillantes, plantados en fila. «Los sembré hace meses, no sabía que alguien más los vería», murmuró. Ella sonrió por primera vez, no porque los girasoles fueran bonitos, sino porque entendió que incluso sin saberlo, él había preparado algo para recibirla, como si su alma, en el fondo, supiera que algún día alguien iba a llegar. El parto no esperó el tiempo justo. Una mañana, mientras lavaba ropa en el balde, Michelle sintió el primer dolor, fuerte, punzante. Randy escuchó su voz por primera vez al gritar su nombre.
Dejó caer las herramientas y la cargó en brazos, sin pensar, hasta la carreta. Atravesaron el camino embarrado rumbo a la villa. Él sostenía su mano, mientras ella apretaba los dientes. No había médicos, solo una comadrona que vivía cerca de la iglesia. Fue ella quien los recibió, quien vio cómo el hombre callado no soltaba a la mujer ni por un segundo. Cuando la niña nació, Michelle la sostuvo con las manos trémulas. Randy se quedó ahí en silencio hasta que ella lo miró y dijo: «Tómala tú primero». Randy recibió a la niña con las manos abiertas, como si cargara algo sagrado. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Michelle lo vio distinto. Entonces, ya no era solo el vaquero que la rescató, era el padre que se quedó. El hombre que, sin necesidad de palabras bonitas, eligió acompañarla cuando nadie más lo hizo. Esa noche, bajo un cielo despejado, dormitaron los tres en la pequeña habitación de adobe. No como una familia perfecta, sino como sobrevivientes que decidieron reconstruir lo que la vida les había roto. Volver al rancho fue distinto con una niña en brazos. Randy condujo la carreta con más cuidado que nunca, mientras Michelle envolvía a la recién nacida con mantas viejas, pero limpias. La llamaron Alma, porque según Michelle, eso era lo que sentía que había recuperado al parirla. Su alma. Durante los primeros días, Randy apenas dormía. Se levantaba a preparar agua tibia, cortaba leña antes del amanecer y dejaba cestas con ropa lavada al sol. No preguntaba cómo hacer las cosas, solo observaba y aprendía, y si erraba, volvía a intentar. Michelle lo veía, y eso era nuevo para ella, ser vista, no como un cuerpo, útil o herido, sino como una mujer entera. Los vecinos comenzaron a notar la presencia de una criatura en el rancho. Algunos se asomaban desde lejos, otros murmuraban en la tienda. Pero Michelle ya no bajaba la cabeza. Iba al pueblo con Alma en brazos, pedía lo que necesitaba, pagaba con monedas contadas y regresaba con la frente erguida. Una vez, una mujer le preguntó si la niña era suya de verdad. Michelle la miró fijo y respondió: «Más de lo que usted imagina». Desde ese día, nadie volvió a cuestionarla. Randy, por su parte, comenzó a escribir de nuevo. No cartas, notas, pequeños papeles que dejaba sobre la mesa. Calenté la leche, fui a buscar madera, te ves hermosa hoy. Michelle los guardaba en una cajita de metal, como quien colecciona fragmentos de una historia que ya no quiere olvidar. No necesitaban grandes gestos. Lo que construían era lento, imperfecto, pero suyo. Y en medio del desierto, eso valía más que cualquier promesa. Un día, un hombre llegó al rancho montado en Mintus, un caballo oscuro. Vestía como comerciante, pero tenía el andar de quien no viene solo a saludar. Se presentó como Vicente Rojas. Dijo conocer a Michelle. Dijo que ella le debía algo, que tenía documentos que demostraban que Randy no era el verdadero dueño de esas tierras. Hablaba como quien viene a cobrar lo que el miedo dejó pendiente. Michelle no tembló. Lo escuchó con la niña en brazos y le pidió que regresara al día siguiente. Randy quiso intervenir, pero ella lo detuvo con un gesto. «Es mi pasado. Déjame enfrentarlo», dijo. Esa noche, Michelle buscó entre sus cosas un pañuelo viejo. Dentro había papeles arrugados, actas de su antiguo hogar, cartas sin remitente y una escritura que nadie había leído en años. Era el testamento de una mujer que le había dado refugio cuando era niña. Un papel que declaraba que Michelle tenía derecho a reclamar, no tierras, sino su nombre, su dignidad. Al día siguiente, cuando Vicente regresó, ella lo esperó con todo eso sobre la mesa. No discutió, no gritó, solo habló con la voz de quien ya no se esconde. «Estas tierras no se compran con amenazas, y yo ya no tengo miedo». Vicente partió sin decir más. El pueblo supo que algo había pasado, pero nadie preguntó. Randy no celebró con palabras.
Solo la abrazó por detrás mientras ella daba de amamantar a Alma, y Michelle, por primera vez en años, sintió que tenía un lugar. No porque lo ganó, no porque se lo dieron, sino porque lo defendió con verdad, porque ya no era solo la mujer del saco, era Michelle, madre, compañera y dueña de su historia. Con el pasar de los días, la rutina en el rancho se transformó en algo que parecía una vida. Randy se levantaba temprano para cuidar del ganado, y siempre dejaba un poco de agua caliente sobre la estufa, como quien ya sabía que Michelle despertaría después. Michelle, por su parte, aprendió a amasar el pan como la madre de Randy lo hacía, con calma, sin prisa, dejando la masa descansar al lado de la estufa, mientras Alma dormía en el cesto, cubierto con una manta de lana. No era felicidad lo que se respiraba ahí, era estabilidad, y eso para ellos ya era un milagro. A veces, Randy contaba historias cortas sobre su infancia. Hablaba poco, pero siempre que mencionaba a su madre, el tono de voz cambiaba. Michelle escuchaba en silencio, respetando las pausas, como si cada recuerdo suyo también fuera una forma de acogida. Un día, mostró una caja de madera guardada en el ático. Dentro había cartas antiguas, una receta escrita a mano y un broche de plata con forma de caballo. Era de ella, dijo. Michelle no preguntó más. Tomó el broche y lo prendió en el delantal que usaba para hacer pan, como un gesto de pertenencia, sin necesidad de explicaciones. El rancho empezó a cambiar por fuera también. Randy arregló el techo, limpió el pozo y plantó una fila de girasoles que se extendía hasta el límite de la cerca. Michelle cuidaba un pequeño huerto al lado de la cocina. Era como si estuvieran preparando el terreno para algo más. No sabían qué, pero sentían que era necesario dejar la tierra lista. Alma crecía entre risas tímidas y pasos tambaleantes. Su primer pa fue dicho con las manos sucias de tierra y una flor en la boca. Randy escuchó y tragó seco. Nunca pidió que lo llamaran padre, pero ahí, en esa palabra rota, estaba todo lo que necesitaba oír. Cierta tarde, Michelle le pidió que la acompañara hasta el campo de girasoles. Cuando llegaron, ella se arrodilló en medio de las flores altas y sacó del bolsillo un papel doblado. Era la misma carta que él había escrito años antes. «Escribiste esto buscando a alguien que entendiera el silencio», dijo ella con voz firme. «Y yo vine, aunque tú no estuvieras ahí». Randy no intentó justificar nada, solo se arrodilló también, y sacó del bolsillo una cajita pequeña de madera hecha por él. Dentro había un anillo simple, tallado de un clavo doblado y pulido. «No es bonito, pero es verdadero». Michelle no lloró, ni sonrió. Solo extendió la mano y dejó que él le pusiera el anillo. Luego lo abrazó fuerte, con un tipo de abrazo que no pide promesas, solo presencia. Allí, entre girasoles altos y cielo abierto, decidieron que no necesitaban sacerdotes, ni testigos, ni velos. Lo que tenían ya era sagrado. Era un compromiso cosido por silencios, por noches mal dormidas, por panes compartidos y miedos enfrentados. El tipo de amor que no se grita, sino se planta. Días después, organizaron una pequeña ceremonia improvisada. Vinieron 3 vecinos, 2 caballos y una cesta de víveres. No hubo discursos. Michelle usó un vestido sencillo, con el broche de la madre de Randy prendido al pecho. Él vestía la camisa que llevaba cuando la encontró por primera vez. La misma, limpia, remendada, pero con el polvo que el tiempo no quiso borrar. Intercambiaron votos sin palabras, con una mirada. Y al final, Michelle horneó pan fresco para todos. Alma dormía en el regazo de una vecina, y el viento sopló despacio, como si también supiera que allí nacía algo que no se explica, solo se siente. Las semanas que siguieron fueron de un silencio bueno, ese silencio que no pesa, que no oculta, sino que acoge. Alma aprendió a ponerse de pie sosteniéndose de las botas de Randy,
y Michelle comenzó a coser pequeños paños con nombres bordados: Alma, Rancho Harrison y una vez Familia. Fue este último el que Randy encontró colgado en el tendedero, secándose con el viento. Se quedó un rato parado mirando, sin saber si ella había hecho eso por impulso o por convicción, pero no preguntó. Solo recogió el paño con cuidado y lo guardó doblado dentro de la caja donde guardaba sus recuerdos más antiguos. Cierta mañana, Michelle recibió una carta. Era la primera desde que estaba en el rancho. El sobre estaba amarillento, el sello antiguo. Era de una prima lejana, alguien que apenas recordaba. Decía que había sabido del nacimiento de la niña y que, si algún día pensaba en volver, había espacio en su casa, en Tucson. Michelle leyó la carta 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa y salió al patio. Pasó horas mirando el campo. No dijo nada a Randy, pero él vio la carta y supo que ella ahora tenía una elección, y eso era lo que más dolía y más liberaba al mismo tiempo. Al final de la tarde, Michelle volvió, con tierra en las manos y hojas en el cabello. Se sentó junto a Randy en la escalera del porche y dijo solo: «He sido de muchos lugares, pero solo aquí me sentí entera». Luego se levantó y volvió a hornear pan. No era una respuesta directa, pero era clara. No se iría. La carta quedó días sobre la mesa antes de ser usada para encender la estufa. Alma dibujaba con carbón en el suelo del porche. Dibujaba círculos y garabatos, como si intentara atrapar el mundo con líneas torcidas. Randy miraba y pensaba, tal vez eso era lo que estaban haciendo, reconstruyendo el mundo desde lo que quedó. El verano trajo un calor seco, pero también frutos en el huerto que habían dejado casi olvidado. Michelle recogió higos y duraznos, preparó mermeladas y cambió frascos por harina y leche con los vecinos. Algunos comenzaron a acercarse más. Una señora ofreció coser ropa para la niña, un viejo prestó un cabrito para el pasto. El rancho, que antes era evitado, se convirtió, poco a poco, en parte del paisaje vivo de la comunidad. No por caridad, sino porque percibieron que allí había gente de verdad. Gente que enfrentó el dolor y no se dejó endurecer por él. Una noche, Michelle tomó a Alma en brazos y la llevó hasta el campo de girasoles. Ahora altos, abiertos como si siempre miraran algo más grande. Se sentó allí y le contó a su hija, aunque ella aún no entendiera, cómo había llegado a ese lugar. Contó que había estado atada, lastimada, callada, pero que ahora era libre, y que esa libertad tenía forma de tierra, de pan caliente, de manos callosas y ojos que nunca exigieron nada a cambio. Randy, a la distancia, observaba. No se acercó. Sabía que ese momento era solo de ellas. Y respetó, como siempre respetó, todo lo que no necesitaba ser invadido. A la mañana siguiente, Michelle despertó más temprano que el sol. Preparó café, lavó los platos antes incluso de que Alma despertara. Cuando Randy bajó al porche, ella lo esperaba con un papel doblado. «Es mi receta», dijo. «La que mi madre hacía cuando era niña. Ahora es tuya también». Él tomó el papel, leyó en silencio y asintió con un gesto. Luego tomó el cuaderno donde escribía notas y anotó allí, junto a otras frases cortas. Ella se quedó. No era poesía. Era solo la verdad. Los meses pasaron con la regularidad simple de quien ya no espera sorpresas. Alma comenzó a balbucear palabras enteras, y Randy construía juguetes de madera en los días de lluvia. Michelle, por su parte, aprendió a remendar ropa y a cuidar la tierra con técnicas que el viejo señor Wilson, un vecino, le enseñaba con gusto. Poco a poco dejaron de ser el vaquero y la mujer del saco y pasaron a ser solo Randy y Michelle. Una pareja, una familia, sin alardes, sin anuncios, como si siempre hubiera sido así, pero la paz nunca llega sin prueba. Un nuevo forastero apareció en Dry Creek preguntando por Randy Harrison.
Decía venir del norte, con interés en las tierras. Tenía modales educados, pero ojos fríos. Dijo que había sabido de un posible litigio antiguo sobre la propiedad y que quería resolver amigablemente antes que la justicia se involucrara. Randy lo recibió en la veranda, escuchó todo en silencio y solo dijo: «Vuelve mañana, hablamos con papeles sobre la mesa». Michelle, que escuchó todo desde la cocina, no esperó al día siguiente. Esa noche fue al baúl del ático. Dentro del baúl había documentos antiguos que ella misma había organizado meses antes. Escrituras, cartas, una copia del testamento de la antigua dueña de esas tierras. La madre de Randy, que había dejado todo a su nombre legalmente. Pero lo que nadie sabía era que, por un error de notaría, el apellido en el registro de propiedad había salido cambiado. Un detalle que nunca había dado problema hasta ahora. Michelle pasó la noche comparando fechas, firmas, sellos. Cuando amaneció, ya tenía un dossier listo. Separó todo en pilas, etiquetó con tiras de tela y se sentó con Randy a la mesa. «Vamos a defender lo que es nuestro», dijo. Y él entendió que no estaba solo. El forastero volvió con un abogado y una carpeta de cuero. Michelle lo recibió con el cabello recogido y a la niña en brazos. Randy puso los papeles sobre la mesa del porche, uno por uno, con calma. No hubo gritos, solo hechos. Cuando el hombre intentó cuestionar la validez de los documentos, Michelle se levantó, lo miró a los ojos y dijo: «Me vendieron una vez, atada en un saco, como una carga. Hoy, si quiere quitarme algo, tendrá que luchar contra quien me he convertido». El hombre no respondió. Se levantó despacio y, antes de irse, dijo solo: «Ahora entiendo por qué nadie se mete con este rancho». La noticia se esparció por el pueblo, y al contrario de lo que esperaban, no vino con desprecio. Vino con respeto. Por primera vez, Michelle fue llamada para ayudar en la escuela local. Le preguntaron si podía enseñar a otras mujeres a hacer pan, a cuidar pequeñas plantaciones. Y ella aceptó. No porque lo necesitara, sino porque sabía lo que era vivir sin tener a nadie. Y ahora que tenía un nombre, una casa y una hija que corría descalza entre los girasoles, quería devolver al mundo algo de lo que había recibido. Cierta tarde, Randy la observó mientras ella horneaba panes para un bautizo en el pueblo. El calor de la leña doraba la masa con perfección, y Michelle tarareaba bajito, como si esa fuera la banda sonora natural del hogar. Alma jugaba con una muñeca de trapo en el porche, y el olor a pan recién horneado llenaba todas las habitaciones de la casa. Randy, con un paño en el hombro y harina en las manos, se acercó. Tomó uno de los panes más pequeños y dijo: «Es el mejor que he probado». Michelle no respondió. Solo sonrió y volvió a cantar, porque sabía, las palabras más fuertes son las que no necesitan ser dichas. Un día, mientras Randy arreglaba una rueda de la carreta, Alma apareció con una rama en la mano y una piedra sucia de pintura. Había dibujado 3 figuras en la pared de madera del establo: una mujer con vestido, un hombre con sombrero y un niño con los brazos abiertos. Encima, un círculo torcido que ella llamó Sol. Michelle vio eso y se quedó varios minutos sin moverse. Era solo un dibujo infantil, pero ahí había todo: pertenencia, reconocimiento y algo aún más fuerte: memoria. Randy pasó la mano sobre el dibujo y dijo: «Si algún día olvido lo que hemos construido, tráeme aquí». Con el tiempo, empezaron a venir visitas más constantes. No por curiosidad, sino por ganas de estar allí. Vecino que traía huevos, chica que pedía consejos, niño que venía a jugar con Alma. El rancho dejó de ser el lugar de la mujer encontrada en un saco para convertirse en el lugar donde el pan siempre estaba caliente y la puerta siempre estaba entreabierta, nunca cerrada. Michelle decía que la casa no necesitaba llave porque ya había sido cerrada por dentro con algo más fuerte que hierro.
confianza. Una mañana de otoño, Randy llevó a Michelle al campo donde se habían casado sin sacerdote ni altar. Los girasoles estaban secos, los tallos curvados, como si descansaran después de una larga estación. Él se arrodilló allí, de nuevo, pero esta vez con un sobre en la mano. Era una nueva carta, no un anuncio. Era una promesa escrita a mano, sin errores ni manchas. Decía: ahora sé lo que es tener una esposa. No una que llega por correo, sino una que se queda incluso después del dolor. Esta carta no es para buscar a alguien, es para agradecer a quien ya está. Michelle leyó en silencio. Luego dobló el papel y lo puso dentro de la caja de recetas. Ahí guardaba todo lo que tenía valor. Y Randy lo sabía. No hubo beso, ni lágrimas, solo un apretón de manos firme, como quien cierra un trato antiguo. De regreso, Alma corrió hacia ellos con una flor en 1960. La mano. Dijo que era para el día especial. Y tal vez lo fuera. Porque hay días que no necesitan nombre, solo presencia. En el pueblo, los niños comenzaron a llamar a Michelle la señora del pan bueno, y poco a poco, su cocina se convirtió en punto de encuentro. Ayudaba en las fiestas, llevaba sopa a los enfermos y enseñaba a otras mujeres a hacer jabón de ceniza y té de hinojo para cólicos. No buscaba ser importante, pero terminó siéndolo, porque tenía algo que muchos allí aún no sabían: dar escucha sin juicio. Randy, por otro lado, comenzó a ser llamado para arreglar cercas, juzgar peleas por tierras, prestar herramientas. Nunca le gustó hablar, pero escuchaba con paciencia. Y eso bastaba. Una vez, un anciano del pueblo dijo: «Este rancho tiene más vida que muchas ciudades por ahí». Y era verdad, porque no nació con cercas altas ni portones pesados. Nació de un gesto pequeño: abrir un saco, sacar a una mujer herida y decidir no preguntar nada hasta que ella quisiera contar. A partir de ahí, todo se fue construyendo no con urgencia, sino con intención. Y lo que se construye así, aunque pequeño, dura más que cualquier cosa hecha a las prisas. En el invierno siguiente, una nevada cubrió los alrededores de Dry Creek. No era común nevar tanto en esa región, pero por 2 días el rancho quedó cubierto de blanco. Randy improvisó un pequeño invernadero con vidrios viejos y madera para proteger el huerto. Michelle cocinaba caldos calientes y mantenía a Alma envuelta en mantas, contando historias inventadas sobre vaqueros y estrellas que conversaban entre sí. Durante ese tiempo se quedaron recogidos, como si el mundo allá afuera no existiera. Y, de cierto modo, no existía. Solo había ese hogar silencioso y cálido, construido con todo lo que la vida no pudo quitarles. Cuando el tiempo mejoró, Randy cabalgó hasta el pueblo para recoger correspondencia. Volvió con un sobre marrón, venido de lejos, dirigido a Michelle. Era de la prima que había escrito meses antes, diciendo que todavía esperaba una visita. Junto venían fotos de la infancia y una petición: «Ven a vernos. Quiero que mi hija conozca a la tuya». Michelle pasó días mirando las imágenes. Pensó, sopesó, y entonces decidió que sí, iría allí, pero con ellos, todos. No como una visita de despedida, sino como una ida en familia. Prepararon las maletas con calma. Alma quería llevar todos los juguetes. Michelle separó panes secos y dulces para el camino. Randy amarró el caballo a la carreta y reforzó las ruedas con tiras de cuero. Era la primera vez que salían juntos tan lejos. El pueblo los vio partir al amanecer, como quien ve algo raro suceder. En el camino, Michelle preguntó si él estaba nervioso. Randy respondió con su manera habitual: «Si es contigo y con ella, puede ser hasta el fin del mundo». El viaje duró 3 días. Durmieron en alojamientos pequeños, compartieron comidas con gente extraña y contaron historias junto al fuego. Michelle reencontró a la prima con los ojos llorosos. Presentó a Randy sin adornos.
Es mi marido y el padre de mi hija. La prima miró a los tres y sonrió como quien entiende. Pasaron una semana allí, compartiendo silencios y risas contenidas. Alma hizo amistad con la sobrina, y Randy arregló el pozo de la propiedad de la prima como agradecimiento. Al partir, dejaron un pan casero en el horno y una nota. Tenemos casa, y es a donde volvemos. Cuando regresaron al rancho, ya era casi primavera. Los girasoles comenzaban a brotar de nuevo, aunque nadie los hubiera plantado. Michelle sonrió al verlo, dijo: «Parece que la tierra sabe lo que necesitamos». Randy asintió con un gesto y descargó la carreta. Alma corrió hacia el porche como si no hubiera estado lejos ni un solo día. La sensación era de reencuentro, con el hogar, con la rutina, con lo que se construye pedazo a pedazo y no se pierde, aunque se parta. Esa noche, después de cenar, Michelle abrió la vieja caja de recetas y sacó la carta que Randy escribió años atrás, la que cambió todo. Se sentó junto a él, junto a la chimenea, y dijo: «Me llamaste con palabras que ni recordaba haber escrito, y vine. Fui herida, olvidada y abandonada, pero me acogiste con gestos, y con eso me curaste». Randy la miró con los ojos húmedos y solo respondió: «Te quedaste, eso es todo». Michelle sonrió, tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Y ahora somos 4». La noticia del nuevo embarazo no se difundió rápidamente. No fue anunciada en la plaza ni celebrada con fiesta. Pero quien iba al rancho lo notaba. Michelle caminaba más despacio. Randy aparecía más en el galpón, construyendo algo en silencio. Alma besaba la barriga de su madre como si ya supiera quién vivía allí dentro. Todo seguía con la misma simpleza de siempre, pero con una ligereza nueva. Como si ahora, después de tanto tiempo, el futuro ya no fuera una amenaza, sino una continuación posible. Al 6º mes de gestación, Michelle escribió una nueva receta y la pegó en la pared de la cocina. No era solo de pan, sino de vida. Mezclaba harina con paciencia, calor con cuidado, y decía en el pie: «Repetir siempre que alguien se sienta solo». Randy, al leerla, no dijo nada. Tomó un clavo, un martillo y fijó el papel con firmeza. La receta quedó ahí, entre cucharas de madera y frascos de hierbas, como un recordatorio de que ese hogar no nació listo. Fue amasado, batido y dejado crecer a su tiempo. En la mañana en que nació el bebé, el cielo estaba claro y las ventanas abiertas dejaban entrar el olor de los girasoles en flor. Michelle tomó la mano de Randy con la misma fuerza de cuando Alma llegó al mundo. Y esta vez no había miedo, había entrega. El niño nació sano, con un llanto firme y ojos oscuros como los de su madre. Era un niño. Alma entró corriendo al cuarto y dijo: «Lo va a llamar Sol, porque llegó cuando el cielo se puso bonito». Y nadie discordó. Los días siguientes los vecinos trajeron víveres, flores, notas. Una señora llevó una manta hecha a mano. Un joven ofreció leña cortada. Y hasta el viejo de la tienda vino a traer café. Era diferente a antes. No había lástima ni distancia. Había reconocimiento. El rancho, que un día fue lugar de soledad, ahora era refugio. Y Randy, que ya no sabía cómo iniciar conversaciones, empezó a sonreír más. Tomaba a Sol en brazos con la delicadeza de quien sabe el valor de lo que carga. Años después, cuando Alma ya corría por los campos y Sol aprendía a caminar, Michelle escribió otra carta. No para enviar, sino para guardar. Decía así: «No sé dónde estaría si él no hubiera abierto aquel saco, pero más que eso, si no hubiera esperado el tiempo que necesité para hablar, para quedarme, para ser. Amor, aprendí, no es lo que te salva en el instante, es lo que queda después del dolor, y construye contigo, incluso en silencio». Dobló la carta, la puso junto a la primera y cerró la caja. Alma preguntó qué era, y Michelle respondió: «Nuestra historia. Hoy, si alguien pasa por el rancho Harrison, siente olor a pan,
Ve ropa secándose. En el tendedero, juguetes esparcidos y un campo de girasoles que nunca dejó de florecer. No es una finca rica, ni rodeada de lujo, pero hay una niña que recoge flores, un niño que lleva piedras en el bolsillo, un vaquero que arregla portones sin prisa y una mujer que hornea pan con la receta de su infancia y de la vida. No viven un cuento de hadas, viven algo más raro, una paz merecida, después de haber luchado por ella con todo lo que eran. Y eso basta.